mis pensamientos, mis acciones y mis decisiones determinan la persona en la que me estoy convirtiendo. Día 12. ¿Cómo ganarse a la gente? De John C. Maxwell. Vamos a dar un repaso del día 11. Lo que yo subrayé. La pregunta que me debía hacer es: ¿tengo dificultad para poner primero a los demás? ¿Tengo dificultad para poner primero a los demás? Subrayé también por lo que vimos de Angelina Jolie, que mucha gente pues no sabe ni por qué se levanta. Lo vimos en Mañanas Milagrosas, ¿te acuerdas? Levantarte con un propósito. Yo no sé cuál propósito tengas, a lo mejor todavía ni entiendes cuál es tu propósito en la vida. Tienes que descubrirlo, tienes que comprenderlo. Si sigues conectándote, si sigues aprendiendo, vas a encontrar ese propósito, te lo aseguro. Y dice que Angelina Jolie tenía estabilidad financiera y hasta estaba enamorada, pero dijo: tengo todo lo que dicen que uno debe tener para ser feliz y no lo soy. Uno puede morir mañana y tal vez haya hecho unas cuantas películas y se haya ganado unos premios, pero eso no significa nada. La vida es mejor cuando ayudas a otros. Dice que dejó de enfocarse en sí misma y empezó a poner a otras personas antes de sí. También subrayé: cuando de ganarse a la gente se trata, todo empieza con la capacidad para pensar en otra gente antes que en nosotros mismos. Ese es el principio más básico en el desarrollo de las relaciones personales, pensar en los demás antes. ¿Qué puedo hacer para que estas personas me ayuden? ¿O qué puedo hacer yo para ayudar a esa gente? Si uno ayuda a una docena de personas con sus problemas, tendrá una docena de personas dispuestas a trabajar por uno. Y para que un matrimonio funcione, ambos cónyuges deben ser responsables. Empieza por asumir la responsabilidad de preguntarse: ¿qué puedo hacer por mi cónyuge? Los líderes responsables tienen una actitud de primero los demás y usan su posición para servir a la gente, ser un ejemplo, dar a otros el crédito y reparar relaciones dañadas. Entramos al día 12, página 75. Ya vamos a un cuarto de nuestro libro en 12 días, o sea que otros 12, 24, o sea 48 días nos va a llevar este libro. Dice así: abra sus ojos a la realidad de la vida. Si quiere mejorar su capacidad para ver las cosas en la perspectiva correcta y poner a los demás en primer lugar, haz lo siguiente: salte de tu pequeño mundo. Mientras crecía en Ohio, no sabía mucho sobre el mundo que me rodeaba. Y esto me llevó a tener una visión bastante estrecha de la vida cuando era joven. Recuerdo cómo pensaba que cualquier persona, sin importar las circunstancias, podía salir adelante si trabajaba duro. Después viajé a un país en vías de desarrollo y vi que la gente trabajaba mucho más duro que yo, pero no podía salir de la pobreza. Mi pensamiento empezó a cambiar a medida que el mundo se ensanchaba. No era trabajar duro, no era así. Para cambiar de enfoque, la gente necesita salir de su pequeño mundo. Si usted tiene una visión estrecha de la gente,
vaya a lugares que nunca haya visitado, conozca el tipo de personas que no conoce todavía y haga cosas que nunca haya hecho antes. Esto cambiará su perspectiva. Así sucedió conmigo. Otra, para aumentar tu capacidad de dejar de pensar en uno mismo. Deja tu ego en la puerta. ¿Has pasado alguna vez demasiado tiempo hablando con una persona con un ego enorme? La buena noticia es que esa clase de gente nunca habla mucho de los demás, porque su conversación no es más profunda que los confines de su propia experiencia. La mala noticia es que si no quieres oír lo que tienen que decir, te vas a aburrir muy pronto. Un egoísta puede describirse no como una persona que piensa demasiado en sí misma, sino que piensa muy poco en los demás. Esa es una buena descripción. Con frecuencia nos equivocamos al creer que lo opuesto del amor es el odio, pero yo creo que eso es incorrecto. Lo opuesto de amar a otros es ser egocéntricos. Subrayado, si tu enfoque siempre está centrado en ti, nunca podrás establecer relaciones positivas con los demás. Número 3, primero, para que puedas para poder aumentar nuestra capacidad de pensar en los demás. Yo quiero pensar en los demás porque siempre pienso en mí mismo. Ok, salte de tu pequeño mundo, o sea, ve a visitar otros lugares. Ve a visitar lugares donde hay necesidad real. Deja tu ego, está medio así, retador, ¿verdad? Entiende que trae satisfacción verdadera. Reflexiona esto, ¿qué trae satisfacción verdadera? Lo que en el fondo trae satisfacción involucra a los demás. Una persona que está completamente enfocada en sí mismo siempre se sentirá inquieta y ansiosa. El reformador que luchó contra la esclavitud, Henry Ward Beecher, dijo: ningún hombre vive más engañado que el hombre egoísta. Esto es cierto porque el egoísta se separa de lo que es más importante en la vida. ¿Qué es lo más importante en la vida? La gente. Si usted cree tener una vida satisfactoria, si usted quiere tener una vida satisfactoria, necesita relaciones sanas. Y para construir esa clase de relaciones, usted necesita olvidarse de sí mismo. Acójase al principio de la perspectiva y recuerde que toda la población del mundo, con una excepción muy pequeña, está compuesta por otras personas. Preguntas de discusión sobre el principio de la perspectiva. ¿En qué fase de la vida, fíjate, piénsale, están buenas estas preguntas, ¿en qué fase de la vida empiezan muchas personas a aprender a pensar en los demás? ¿En qué momento de nuestra vida llega ese momento donde dices, voy a pensar en los demás? ¿Qué sucesos motivan a la gente a poner a otros en primer lugar? ¿Qué sucesos en la vida motivan a pensar, a poner a otros en primer lugar la gente? ¿Qué sucede cuando una persona trata de evitar las lecciones de la vida que nos inspiran a enfocarnos en los demás? ¿Qué sucede a la gente cuyo enfoque, tiempo y energía son gastados por entero en ellos mismos, incluso en su edad adulta? ¿Qué pasa cuando una persona se empeña en pensar solo en ella? ¿Cuál es la diferencia principal entre la gente que tiene un gran ego y los que tienen gran confianza en sí mismos? ¿Por qué no es deseable tener un ego grande? ¿Por qué es deseable la confianza en uno mismo? ¿Cree que el ego y la falta de confianza propia, ¿crees que el ego y la falta de confianza propia están relacionados? 3.
Describe tus experiencias de viaje. ¿Cuáles destinos han sido similares a tu propio medio ambiente? ¿Has viajado a lugares con culturas muy diferentes a la tuya? ¿Qué lugares específicos te han hecho sentirte más incómodo? ¿Por qué? ¿Aprendiste algo como resultado de haber viajado allí? ¿A dónde te gustaría viajar en el futuro y por qué? ¿Cómo definirías la palabra satisfacción? ¿Cómo definirías la palabra satisfacción? ¿Puede una persona que carezca de relaciones significativas vivir satisfecha? Explica tu opinión. ¿Cómo afecta tu opinión el esfuerzo que dedicas a la construcción de las relaciones? 5. Piensa en las relaciones más importantes en tu vida. Piensa en las relaciones más importantes en tu vida. A ver, las relaciones más importantes en tu vida. Pregúntate, ¿has demostrado tener siempre madurez y responsabilidad en ellas? Si no es así, ¿qué puedes hacer para corregir la situación? ¿Qué deberías cambiar en ti mismo para que tu conducta mejore en el futuro? Entonces, esto fue el principio de la perspectiva. Ver diferente a las personas. Ver diferente y no desde solamente mi punto de vista. Ahora sigue el principio del intercambio. Todo esto es porque estamos ahora con el factor conexión. Todo lo primero que vimos fue el factor de la disposición y vimos todos los principios de la disposición. Ahora entramos con el principio con el factor conexión, ¿verdad? ¿Te acuerdas del principio lente, el espejo, el dolor, el martillo, el ascensor? Todo eso fue del factor disposición. Ahora estamos con el factor conexión y ya llevamos del factor conexión el principio de la perspectiva. Seguimos con el principio del intercambio. ¿Qué es esto del principio del intercambio? En lugar de poner a otros en nuestro lugar, debemos ponernos nosotros en el lugar de ellos. Dice aquí una frase. A veces, cuando usted quiere que los demás piensen como usted, se arriesga un poco a perder la cabeza. Pregunta que debo responderme del principio del intercambio. ¿Trato de ver las cosas desde el punto de vista del otro? Desde 1996 he enseñado liderazgo a líderes cristianos a nivel internacional a través de una organización sin fines de lucro que fundé, llamada Equipe. Es una de mis mayores satisfacciones y creo que sus logros serán una parte principal de mi legado. Todas las personas en el equipo de esta organización trabajan duro para lograr la meta de levantar y equipar 1 millón de líderes para el año 2008. 2008, no sé si lo haya logrado. Un lugar, lo voy a investigar. Un lugar donde mis mensajes han sido bien recibidos ha sido las Filipinas. Cuando empecé a enseñar allí, di lecciones sobre liderazgo a pastores filipinos y otros líderes cristianos casi de forma exclusiva. Pero mis libros y demás materiales empezaron a difundirse más allá de la comunidad cristiana, en el mundo de los negocios y la comunidad empresarial. Esto no fue una gran sorpresa porque algo similar ya había sucedido en los Estados Unidos y en varios países africanos.
Lo que sí me sorprendió fue que el gobierno de Filipinas se interesara en mis enseñanzas sobre liderazgo. El secretario del Interior del país me contactó para decir que el gobierno quería enviar un ejemplar de su libro, Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, a cada alcalde de Filipinas. Después me avisó que también querían enviar un ejemplar a cada miembro del Consejo Municipal en todas las jurisdicciones del país. Fue un honor y un motivo de humildad que las ideas que había puesto por escrito fuesen impartidas a tantas personas de influencia. Con mucho gusto les di mi autorización. Una visita con la presidenta. En enero del 2003 fui invitado a una reunión con la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo. Fue un gran honor. Me pareció una persona muy lúcida, cálida e inteligente. Además tiene un doctorado en economía. Hablamos sobre liderazgo y para mi sorpresa y deleite, ella me mostró un ejemplar desgastado de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Me dijo que lo usaba para desempeñarse como mentora de los miembros de su gabinete. Durante un buen rato me hizo preguntas sobre liderazgo y hablamos sobre varios puntos del libro. Fue una experiencia muy especial y antes que se acabara nuestro tiempo programado, decidí hablarles sobre algo que me había impresionado. En mis viajes alrededor del mundo, había observado que en los países en vía de desarrollo, muchos líderes se aprovechan de sus gobernados, o sea, del pueblo. Qué raro. Los que poseen el poder se aprovechan de los que no lo tienen. Y esa tendencia es todavía peor en países con dictaduras, pero parece suceder en todas partes y en todas las esferas del liderazgo. Cuanto más pobre es el país, mayor es el abuso. Triste, ¿verdad? Hice mis observaciones a la presidenta de Filipinas y le dije que veía a muchos líderes usar sus posiciones para añadirse valor a sí mismos en lugar de añadir valor a los demás. Y agregué, usted parece ser una líder que realmente quiere añadir valor a los demás. Esto está chido que lo digan de uno mismo, ¿verdad? Ojalá que de uno mismo pudieran expresarse de esa manera. Dice la presidenta, claro que sí. Mi única agenda es ayudar a la gente de mi país. Por eso estoy considerando la posibilidad de renunciar a la campaña de reelección para poder enfocarme en el servicio público más que en la política. Según he visto y leído, me consta que ella añade valor a la gente y sirve bien a sus semejantes. El siguiente párrafo lo tengo todo subrayado, mira. El último, este párrafo. Está bien interesante. Dice, el poder de la perspectiva. El éxito puede traer muchas cosas. Poder, privilegio, fama, riqueza, etc. Sin importar cuántas cosas más traiga, el éxito siempre viene acompañado de opciones. Y la forma como usemos esas opciones revelará nuestro carácter. La gente acaudalada, ¿qué es acaudalada? Pues que tiene, ¿verdad? O que tiene gente que la sigue y dice, la gente acaudalada puede utilizar sus recursos para beneficiar a los demás o solo a ellos mismos. La gente famosa puede usar su notoriedad para ser modelos de integridad y carácter o puede servirse a sí mismo de manera egoísta. Los líderes pueden tomar decisiones que afectan a otros de manera positiva o decisiones que afectan a otros de manera negativa. Todo depende de esa persona. En el meollo del asunto está la cuestión de si la gente desea usar su poder para poner a otros en su lugar o para ponerse ellos mismos en el lugar de otro. Creo que la presidenta Macapagal Arroyo trata de ver
las cosas desde la perspectiva de su pueblo y actúa conforme a este principio. El educador y químico agrónomo George Washington hizo una observación increíble. Dice así: ¿qué tan lejos llegarás en la vida? Depende de que seas tierno con los pequeños y los jóvenes, compasivo con los ancianos, solidario con los que luchan y tolerante hacia los débiles y los fuertes. Porque en algún momento de la vida tú habrás sido todas esas cosas. Subrayado: nuestra manera de tratar a los demás se deriva de la perspectiva que tengamos de ellos. El problema es que ver las cosas desde el punto de vista del otro no es algo natural para todas las personas. Esto es lo que he descubierto sobre el principio del intercambio. Ahí va. ¿Qué ha descubierto John C. Maxwell? Nada nuevo. Todo está en la Biblia. Ahí en la Biblia está todo esto. Nada más que en otras palabras lo está explicando aquí. Pues es pastor, ¿verdad? John Maxwell. Dice, ¿qué cosas descubrió? Bueno, por naturaleza no nos vemos a nosotros mismos. Por naturaleza. Algunos sí, ¿eh? Algunos por naturaleza ven a otros, pero la mayoría. Por naturaleza no nos vemos a nosotros mismos y a los demás desde la misma perspectiva. El miembro del Salón de la Fama de la Liga Nacional de Béisbol, Hank Greenberg, trabajó como manejador general de los Indios de Cleveland después de sus días como jugador con los Tigres de Detroit. O sea, Hank Greenberg fue jugador, llegó al Salón de la Fama y luego pues trabajó como manejador de otro equipo, los Indios de Cleveland. En cierta ocasión fuera de temporada se enviaron contratos a todos los jugadores del equipo para que los firmaran. Varias semanas después, Greenberg recibió un contrato sin firmar de un jugador. Le envió el siguiente telegrama al jugador. Greenberg, oye, ¿qué onda? No mandaste no firmaste tu contrato. Y le dice, te apresuraste tanto en aceptar los términos que olvidaste firmar el contrato. O sea, haz de cuenta que le mandó un WhatsApp, ¿verdad? Y dice un telegrama, pero pues, ¿qué es eso? Los millennials no van a decir, ¿qué es eso? Haz de cuenta que le mandó un WhatsApp y le dijo, oye, te apresuraste tanto en en aceptar los términos del contrato que olvidaste firmarlo. Al día siguiente le llegó otro mensaje, otro WhatsApp, un telegrama, del jugador que decía, te apresuraste tanto en subirme el sueldo que escribiste las cifras equivocadas. No nos vemos a nosotros mismos y a los demás de la misma forma. Por naturaleza, la gente se ve a sí misma a la luz de sus intenciones, pero miden a los demás de acuerdo con sus acciones. Como dijo el poeta Henry Wadsworth, nos juzgamos a nosotros mismos según lo que nos sentimos capaces de hacer, mientras que los demás nos juzgan por lo que ya hemos hecho. Por naturaleza tratamos de vernos a nosotros bajo la luz más positiva, y eso no tiene nada de malo mientras seamos sinceros con nosotros mismos. Sin embargo, debemos dar a los demás el mismo beneficio de la duda que nos damos a nosotros mismos. O sea, este es el primer punto donde dices, la mayoría no está hecha para ver a los demás, para no ponerse en los zapatos de los demás. Ok, está bien, lo entendemos, ¿verdad? Otra, cuando fallamos en ver las cosas desde la perspectiva del otro, fallamos en nuestras relaciones. Gran parte del conflicto que experimentamos en las relaciones se deriva de nuestra ineptitud para ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona, como lo ilustra el siguiente chiste. Un hombre que viajaba en un globo aerostático, acuérdate que estos prenden fuego, ¿verdad? Y
avientan aire caliente al globo para elevarlo. Se dio cuenta que estaba perdido este hombre. Redujo la altitud y alcanzó a ver desde arriba a una mujer. Descendió un poco más y le gritó: «Disculpe, ¿me puede ayudar? Le prometí a un amigo que me encontraría con él hace 1 hora, pero no sé dónde estoy». Le prometió a un amigo que estaría con él hace 1 hora y no sabía dónde estaba. La mujer respondió desde abajo: «Usted está en un globo de aire caliente que flota a unos 20 metros de la tierra. Se encuentra entre los grados 40 y 41 de altitud norte y los 59 y 60 grados de longitud oeste». «Ah», le dice el señor del globo, «usted debe ser ingeniera». Y la ingeniera le dice: «Sí, ¿cómo lo supo?». «Ah, mire, todo lo que me ha dicho suena técnicamente correcto, pero no sé cómo usar la información que me dio. Y el hecho es que sigo perdido. Francamente, no me ha ayudado mucho que digamos. Solo ha retrasado usted mi viaje». La mujer respondió desde abajo: «Ah, usted debe ser gerente». «Sí, lo soy», contestó el navegante. «¿Pero cómo lo supo?». La mujer respondió: «Mire, usted no sabe dónde está ni a dónde va. Ha llegado ahí, a esa posición alta en que está, gracias a una gran cantidad de aire caliente. Mejor dicho, charlatanería. Ha hecho una promesa que no tiene ni idea de cómo cumplir y espera que la gente que está debajo de usted le resuelva sus problemas. El hecho es que usted se encuentra en la misma posición donde estaba antes de toparse conmigo, pero de algún modo se las ha arreglado para echarme a mí la culpa». Pregunta: ¿con cuánta frecuencia te enfrascas en conflictos con otra persona como resultado de ver las cosas de un modo mientras tu interlocutor las ve desde otro punto de vista? Piénsalo un momento. ¿Con cuánta frecuencia te enfrascas en conflictos porque la otra persona no ve las cosas desde el punto de vista que tú las ves? Si está casado, no existe la posibilidad constante de entrar en conflictos potenciales debido a la manera diferente como hombres y mujeres ven las cosas. Si tienes hijos, no ocurre mucha fricción debido a que ellos no ven las cosas como tú las ves. Incluso en un ambiente laboral muy positivo, incluso ahí la gente no ve todo a la par, no lo ve la gente igual. Tan solo recuerda esto: antes de tener un altercado con tu jefe, da un buen vistazo a ambos lados, el del lado de él y el del lado de afuera. Este chiste no lo entendí cuando lo leí. Hablando en serio, creo que si la gente hiciera el esfuerzo de ver las cosas desde el punto de vista de los demás, desaparecía el 80% de nuestros conflictos interpersonales. Pues aquí tenemos un reto para hoy, ¿verdad? Tratar de ver las cosas desde el punto de vista del otro. Hoy ya se nos llegó. Ay, no me había fijado en la hora. Oye, voy bien clavado con esto, ¿verdad? Bueno, último parrafito, que lo tengo subrayado. Si aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva de los demás, tendremos éxito en nuestras relaciones. ¿Quieres tener éxito en tus relaciones? Aprende a ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Leí este dicho en una publicación de ventas. Ahí, así dice:
Si usted quiere venderle a José Pérez lo que José Pérez suele comprar, entonces usted debe ver a José Pérez a través de los ojos de José Pérez. El concepto es tan simple que nos parece demasiado obvio. Sin embargo, muchas personas no lo ponen en práctica. Están tan ocupadas poniendo a los demás en su lugar que no hacen el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro. Día 12 finalizado. Ya llevamos más de un cuarto del libro. Buenísimo. Buenísimo. A pensar en los demás. Vamos a hacer ejercicio y a darle con todo. Excelente día para todos.